Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a contactar con Ricardo López Gotig en Argentina para seguir hablando de las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, ya saben que en las últimas entregas estamos hablando de la época de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y cómo se va acomodando el mundo a la nueva situación. Por un lado, pues la consolidación, se puede hablar de dos grandes bloques en lo que luego sería la Guerra Fría, pero incluso dentro del bloque se supone más afín a las libertades, el bloque de Estados Unidos, pues empiezan a surgir voces nostálgicas de otro tipo de regímenes, ¿no? Exacto. Vamos a distinguir el negacionismo en el continente europeo, que estaba estrechamente vinculado a los movimientos nacionalistas, a los herederos del nazismo y del fascismo, que eran antiguos miembros de esos partidos y de esos regímenes, con respecto a los negacionistas en Estados Unidos. Si bien hay un antecedente muy importante del antisemitismo en Estados Unidos, que fue el caso de Henry Ford, con su libro El Judío Internacional y con sus publicaciones, que de hecho después él negaba haber sido el autor, pero él puso la firma en todo caso, vamos a encontrar que en Estados Unidos, y acá está la paradoja, fue un país que luchó contra la Alemania nazi y la Italia fascista, vamos a ver que empieza a surgir toda una corriente neonazi y negacionista de la Shoah, que en realidad se remonta ya antes de la Segunda Guerra Mundial. Acá también vamos a encontrar que las raíces de este negacionismo se encuentran en un antisemitismo previo a la Segunda Guerra Mundial, que también se mezcla con las ideas de la supremacía aria y la eugenesia. Vamos a referirnos hoy a dos casos de los primeros negacionistas que hubo en Estados Unidos, dos casos en los fines de los años 40 y dos que tuvieron actuación política, si bien muy marginal, pero que nos va a ayudar a entender cómo es que todo este movimiento empieza a cobrar envergadura, sobre todo en los años 50 y 60, y que también los vamos a ver actuando con respecto a la lucha contra los derechos civiles de la minoría negra. Así que vamos a ir viendo cómo todos estos movimientos empiezan a cobrar forma mucho más amplia que el negacionismo o el antisemitismo. Vamos a empezar con un autor, un profesor de historia, Harry Elmer Barnes, que era un profesor de historia, revisionista de lo que fue la Primera Guerra Mundial y del Tratado de Versalles. Él cuestionaba mucho todo el orden surgido después de la Primera Guerra Mundial, pero esto él lo va a ampliar hacia un revisionismo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Entre otros, va a ser el puntapié para muchos autores que van a culpar a Gran Bretaña y a Roosevelt por el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Acá vamos a encontrar que sí tuvo influencia de autores europeos, por ejemplo, Paul Racinier, un autor francés que ya veremos un poco más adelante, pero que comienza toda una etapa de lo que se denomina el revisionismo. Aclaremos lo siguiente, en historia siempre se están revisando los conceptos, los documentos, siempre aparece nueva documentación, pero lo que se denomina a sí mismo revisionismo en el tema de la Shoah es una corriente que empieza a cuestionar la existencia misma de la Shoah. Este autor tuvo una actuación académica y muere en 1968 y que da inicio a esta corriente en Estados Unidos. Otro personaje mucho más singular va a ser Francis Parker Yockey. Yockey era abogado, él era un admirador de la Alemania nazi ya en los años 30. Él actúa, esto es un hecho bastante paradojal, él actúa en el cuerpo de abogados en los juicios que se estaban celebrando en Alemania contra los criminales de guerra. Y lo cierto es que empieza a tomar parte, tiene simpatía por los criminales de guerra nazis. De hecho, a él
lo sacan del cuerpo de abogados porque además es una persona muy autoritaria y no admitía ningún tipo de opinión contraria. Eh, él en 1947 se va de Alemania, o sea, abandona este cuerpo de abogados de Estados Unidos y se refugia en Irlanda. De hecho, él abandona a su familia en Alemania, se va a Irlanda, ahí empieza a escribir una serie de publicaciones reivindicando a la Alemania nazi y negando la existencia de la Shoah, y escribe un libro que se llama Imperium. Este libro él lo va a poder publicar en 1949 con un seudónimo, Ulrich Farange, y que va a estar financiado por una baronesa de origen alemán, la baronesa Alice von Flügel. Bueno, él comienza esta prédica abierta en contra de la existencia de la Shoah. Va a residir muchos años en Europa, va a formar un frente de liberación europea de carácter antisemita y neutralista. Es decir, acá hay un elemento muy interesante porque empiezan a ver a Estados Unidos como una potencia militar. Obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, las grandes superpotencias que van a quedar van a ser la Unión Soviética y Estados Unidos, y él veía a los Estados Unidos como un agente del sionismo. Y de hecho, acá hay algo muy paradojal, y es que él empieza a ver con simpatía a la Unión Soviética como un aliado contra los judíos. ¿Por qué? Porque empieza a ver justamente toda la persecución contra el judaísmo que hay en la Unión Soviética y en Europa Oriental a fines de los años 40, a principios de los 50, llevada adelante por el estalinismo, y entonces empieza a ver con simpatía el estalinismo como una nueva potencia antisemita que reemplazaba a la Alemania nazi. Estos dos autores, bueno, el caso de Yockey es muy interesante porque además él hace un viaje a Estados Unidos en los años 60, se descubre, él había perdido su equipaje en un vuelo. Cuando se encuentra su equipaje, al ser revisado encuentran que tenía varios pasaportes falsos con distintas identidades, se lo detiene y cuando estaba detenido él consume una pastilla de cianuro y se suicida en 1960. Son dos precursores de lo que fue el negacionismo, que va a tener después distintos seguidores, ¿no? Sucesores en esta corriente de pensamiento. A ver, dos que están inscriptos en esta corriente, que no van a ser autores, pero que sí van a ser políticos en la periferia, en los márgenes, con pequeños partidos. Es decir, más allá de los partidos demócrata y republicano, los dos grandes tradicionales de la política de Estados Unidos. Uno va a ser el caso de Gerald Smith. Este personaje, en 1942, o sea, en plena guerra mundial, lanza una publicación periódica llamada The Cross and the Flag, es decir, la cruz y la bandera, con un fuerte carácter antisemita y reivindicatorio de la Alemania nazi. Crea en 1944 un partido llamado America First Party, es decir, el partido de América Primero. Esto de America First es una consigna de los distintos grupos nativistas y muchos supremacistas. Sabemos que hubo un candidato a presidente que tomó esta consigna hace pocos años atrás y llegó a la presidencia de Estados Unidos con esta consigna de America First. Él intenta en 1944 y 1948 la presidencia infructuosamente, con escasos votos, pero en 1947 también crea lo que se llama el Christian National Crusade, es decir, la Cruzada Nacional Cristiana. Acá hay que tomar en cuenta también el carácter religioso que tenían estas expresiones antisemitas, y lo que proponía esta Cruzada Nacional Cristiana era la deportación de los sionistas de Estados Unidos, la expulsión de la población negra hacia el continente africano y la disolución de las Naciones Unidas.
Acá vamos a encontrar también que las Naciones Unidas comienzan a ser vistas como un elemento importante de una conspiración judía a nivel mundial, que toma el control de Estados Unidos y se convierte en una suerte de protector del Estado de Israel. Entonces, una de las banderas que toman los antisemitas y los negacionistas en Estados Unidos y los partidarios de la supremacía aria es esta consigna de luchar contra las Naciones Unidas. Otro personaje también absolutamente marginal, pero que va a tener, digamos, su importancia en estas corrientes que empiezan a desarrollarse, fue otro candidato presidencial, James Madall, que él crea lo que se llama el National Renaissance Party, el Partido del Renacimiento Nacional, que también empieza a reivindicar a la Alemania nazi, toma estas consignas de la supremacía aria y que comienzan lentamente a difundir este ideario. Acá tenemos que tener en cuenta entonces que uno de los países que había derrotado a la Alemania nazi dentro de su propio país empieza a tener estas corrientes que ven al neonazismo con simpatía, que consideran que Alemania nazi había sido una víctima de la Segunda Guerra Mundial, una víctima del judaísmo, y que niegan la existencia de la Shoah. Es decir, empiezan a decir que no hubo muertos o que no fueron tantos, siempre esta idea de que apenas fueron 100.000 muertos y que lo fueron por cuestiones sanitarias, no por una política de exterminio, y que ven a la Shoah como el principal elemento a demoler en este cuestionamiento general al antisemitismo. En este caso lo vemos desde los grupos de ultraderecha. Más adelante vamos a ver cómo es que estas corrientes negacionistas también van a tener una vertiente por izquierda. Es realmente asombroso, como anticipabas, que el país que venció a la Alemania nazi de pronto empieza a ser tierra abonada para estas ideas, que aunque en su momento, en estos años, pues eran muy minoritarias y parecían anécdotas, pues ya hemos visto que con el paso de los años esas anécdotas se han convertido y se están convirtiendo cada vez más en realidades bastante mayoritarias, ¿no? Es decir, el grado de antisemitismo hoy en día es mayor que en esa época de la que estamos hablando, en Estados Unidos por lo menos. Así que, bueno, te invitamos a seguir hablando de este tema. Justamente esta semana el mundo conmemora 75 años de la así llamada liberación del campo del exterminio de Auschwitz-Birkenau. Así que me imagino que estas temáticas de negacionismo del Holocausto pues estarán a la orden del día, pero ya ven que no es un invento de ahora, ya apenas acabó este genocidio, pues empezó a tener lugar esta campaña. Creo que fue el general Montgomery quien, entrando en un campo de concentración, dio orden a los fotógrafos y a los cameraman para que filmen todo, porque dice, seguro que nadie se lo va a creer. Así es. Este negacionismo tiene una característica diferente a otros, que es que, por ejemplo, el genocidio armenio es negado por un Estado. El genocidio ucraniano fue negado por un Estado, pero en este caso empieza a ser negado por antiguos miembros del nazismo, pero también de otros países como Francia, que han sido conquistados, o en Estados Unidos, que participó en el Frente Aliado. Lo cual, digamos, no deja de ser una rareza, cómo es que se reconvierte el antisemitismo y empieza a negar un exterminio en masa. Pues nada, seguiremos hablando de eso. Estamos ya situados a finales de la década de los años 40 y seguiremos avanzando en estas edades del totalitarismo con tu ayuda. Muchas gracias, Ricardo López Gotti. Muchas gracias.